Leemos Juan 5 del 30 al 47. Estas son las palabras de Cristo, ¿eh? Y Él dice así: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? ¿Cuál es el tema que Jesús está tratando en este texto que hemos leído de Juan capítulo 5, del 30 al 47? ¿De qué está hablando Jesús? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, sin lugar a dudas que él está tratando sobre el testimonio que emite Juan el Bautista acerca de Cristo. Es un testimonio, dice él, verdadero. Pero ocurre que los judíos no lo creyeron. No creyeron el testimonio que Juan dio acerca de Jesús. No creyeron lo que Juan dijo, y tampoco estos mismos judíos no creyeron lo que Moisés dijo. Estos hombres ciertamente estaban ya condenados. Estos hombres ciertamente no fueron elegidos. Estos hombres eran duros de corazón porque no creían en el unigénito Hijo de Dios. El mismo contexto lo habla, el mismo contexto lo dice. Mira lo que dice el versículo 33. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Mira la calidad de personas que ellos eran. No creían en Cristo. El testimonio que Juan había dado para ellos no era creíble. Y dice el versículo 44, ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Mira, el testimonio, el tema que trata este pasaje es acerca del testimonio que Juan el Bautista
estaba dando de Cristo. Juan era el profeta de Dios, el enviado de Dios, era la lámpara que ardía, la luz que alumbraba. Él vino a hablar de Cristo. Y estos hombres a quienes les habló no creyeron. Pero ¿cuál es el propósito o la idea central que hay en todo este pasaje que hemos leído? Cuando tú vas a las Escrituras, cada texto, cada porción tiene algo particular, tiene algo central que te quiere mostrar. ¿Qué es lo central que muestra este pasaje? Bueno, primeramente el Señor aquí les dice que no es el propósito de Él recibir el testimonio de Juan. Versículo 34 dice: pero el testimonio que yo recibo no es de hombres. Él está claro. No era el propósito de Cristo recibir el testimonio de Juan. Ahora, Jesús no se contradice al decir que no recibe testimonio de los hombres y luego cita a Juan. Él no se está contradiciendo con eso. Cuando se trata de un testimonio formal, Jesús no necesita un mero testimonio humano. ¿Tú sabes por qué? Porque para eso Él tiene el testimonio de las obras que Cristo hizo y también tiene el testimonio del Padre que testificó por Él. Mira lo que dice el versículo 32. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Y oiga esto: porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. O sea que lo que Él hacía, lo que Cristo decía, tenía mayor valor que lo que Juan había dicho. Ahora, Él no estaba despreciando a Juan. Simplemente esto era algo muy serio, era algo formal. Y Él dice: mira, yo no necesito el testimonio de Juan, tengo las obras que el Padre me dio que hiciera. Él resucitó a los muertos, abrió los ojos a los ciegos, destapó los oídos a los sordos, hizo caminar al paralítico, hizo tanto milagro, multiplicó los peces y los panes. Esas obras de por sí solo hablaban quién era Jesucristo. Pero aparte de eso, como dice el mismo versículo número 37, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. ¿Tú recuerdas cuando Cristo fue bautizado? Apareció en el cielo una especie de paloma y una voz que venía de arriba, y el Padre testificando desde el cielo de su Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Él estaba en el monte de la transfiguración con Pedro y con Juan y Jacobo, dice la Escritura que aparecieron a su lado Moisés y Elías, y una voz del cielo dijo: ese es mi Hijo amado, a Él oíd. El Padre siempre testificando quién era Jesús. Pero estos hombres, cuando les llegó el Evangelio, ¿sabe qué pasó? No creyeron. No creyeron. El versículo 37 dice: y el Padre que me envió, ese da testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. ¿Cómo que he visto su apariencia? Y no que nadie puede ver a Dios, es verdad, nadie puede ver a Dios. ¿Sabes cómo los vemos los cristianos? Con los ojos de la fe.
Tú miras el firmamento y tú sabes que ahí está Dios. Tú te sirves tus alimentos en la mañana y sabes que Dios te los puso allí. Tú tienes a tus hijos y sabes que Dios te los guarda. Sabes que el cristianismo es por fe. De eso trata el cristianismo. No es lo que siento, no es lo que pienso, no es lo que creo, no es lo que me parece. Tú sabes que un tiempo en la iglesia a la que yo asistía, todos los cristianos eran muy sentimentales. Ay, siento que no tengo que ir a la iglesia. Hoy siento que tengo que cantar al Señor. Y un día sentía y otro día no sentían. Puro sentimiento. Pero lo que nos debe regir a nosotros no son los sentimientos, son los principios de Dios. Los principios escriturales, sus mandamientos, sus ordenanzas. Así que el propósito allí no es recibir el testimonio de Juan. Hay un propósito claro en este pasaje, que yo espero que tú ya lo hayas descubierto. Y está en el versículo 34. Y ahí está el propósito de todo lo que él dice. Dice el versículo 34, la parte B. Mas digo esto. ¿Qué estaba diciendo él acerca de Juan? Eso es lo que, cuando dice más digo esto, era lo que había hablado de Juan. Y luego añade, para que vosotros seáis salvos. Ese es el propósito. Todo lo que estaba hablando de Juan era la única intención, el único propósito. ¿Sabes qué era? Que esta gente endurecida sea salva. ¿Cómo es posible que él quisiera eso para estos hombres que no creían en Juan, que no creían en Moisés, que no creían en Jesús? Pero eso era lo que quería Jesús, que sean salvos. ¿Sabes? Cada vez que nosotros estamos en el púlpito y predicamos, y la gente cuando nos visita y no conocen al Señor, no queremos que se entretengan. ¿Sabes qué es lo que queremos? Que conozcan a Cristo y sean salvos. Eso es lo que queremos. Que el Señor alumbre su entendimiento, no que adopten una religión, que adopten a Cristo en sus vidas. Que Él venga y los salve. Y que su manera de conducirse en la vida sea conforme a lo que Dios dice. Eso anhelamos, eso queremos, pero no depende de los débiles predicadores. Aquí estaba un grupo de personas que oyeron el testimonio de Moisés, no creyeron. Oyeron el testimonio de Juan el Bautista, no creyeron. Se presenta a Jesús haciendo milagros, sanando, levantando a los muertos y no creyeron. Sin embargo, el propósito era para que sean salvos. ¡Qué misericordia! ¡Qué bondad de Dios! Y esa palabra que tenemos allí nosotros en español, que dice ¿para qué? Es una palabra griega que dice gina. Y esa palabra lo que significa es el interés, la voluntad, el propósito. Expresa una intención, expresa el deseo. ¿Para qué? Gina. Eso era lo que Dios quería. A pesar del testimonio de Él, Él quería que sean salvos. ¿Y cuáles eran los destinatarios? ¿A quiénes es que estaba dirigiéndose el Señor todo esto? Bueno, ocurre que los destinatarios no eran más que los líderes judíos, los que conocían la ley, los que conocían las escrituras. Eran los mismos que habían sido bendecidos con esa gran luz. Como dice el versículo 35, Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Ellos habían sido bendecidos con la presencia de Juan el Bautista. Luz había llegado a ellos, grandemente bendecidos, un predicador sin igual. Pero finalmente
¿Sabes qué es lo que pasó? Rechazaron la luz. Versículo 38. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. No creyeron en Juan. ¿Tú te das cuenta? Qué tristeza. Tú hablas el evangelio, predica el evangelio y la gente no cree. Y la gente sigue viviendo un evangelio y sus propias vidas a su manera. Y por eso no les va bien. No creían en Juan, no creían en el Señor. Estos hombres ocurre, querido hermano y amigo, óyeme bien, atiéndeme por favor. Estos hombres no eran pecadores ordinarios. ¿Sabes quiénes eran ellos? Estos eran los asesinos que rechazaban la luz y que querían la muerte de Cristo. Esos eran estos hombres. Mira lo que dice el versículo 16 y 18 del mismo capítulo. A causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Si él hacía un milagro, si él sanaba un día sábado, era algo de condenar y querían matarlo. Lo perseguían, versículo 18. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Realmente esta gente lo que era que aborrecía a Cristo. Y en esta vida solamente hay dos clases de personas. Los que aman a Jesús y los que aborrecen a Jesús. No hay término medio. Así que el pasaje enseña que esto Jesús, habiendo rechazado al verdadero Mesías, ¿sabes qué es lo que iban a hacer? Recibir al falso Mesías. Versículo 43 dice allí: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¡Qué terribles! Engañados completamente. Viene Cristo y no lo reconocen, no lo aceptan, lo desprecian. Así está el mundo hoy. Esa es la razón de los problemas en los hogares. En uno o en ambos cónyuges. Esos son los problemas de los países. Esos son los problemas de las iglesias. La gente no ama a Cristo. Y no lo ama porque no lo conoce. Claramente estas personas, uno se da cuenta que no debían ser vistas como elegidas. En cuarto lugar, ¿quién es el autor de estas cosas, de este glorioso deseo? Porque aquí el propósito o el deseo, como dice el versículo 34, es para que vosotros seáis salvos. Ese es el propósito de Dios. Él quería sacarlos de la ira venidera. Para que vosotros seáis salvos. Pero ¿quién es el autor de ese glorioso deseo de que sean salvos? Y él dice el mismo versículo 34, mas digo. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Otras versiones dicen, yo os digo. O yo digo. Y ese más digo, que es lo que dice Jesús, es la expresión de Dios mismo. Algunos piensan que el que está hablando allí es el Jesús humano. No, ese es Jesús el humano, ese no es Dios, el Padre.
Pero yo te voy a demostrar por la Escritura que ese es el mismo Dios de los cielos, en la persona de Cristo, quien desea la salvación para estos hombres endurecidos. Aquí hay un énfasis en todo el Evangelio de Juan con respecto a la identidad de Jesús. Si tú vas al Evangelio de Juan, tú te das cuenta leyendo las escrituras del Evangelio de Juan que Jesús es el Hijo eterno de Dios. Sigues leyendo Juan y te das cuenta que Jesús es el Verbo eterno de Dios. Vas a Juan capítulo 1, del 1 al versículo número 18, y este evangelio enfatiza justamente esto. Y más abajo en el mismo capítulo, él dice que el Verbo se hace carne, se humana. Así que el evangelio empieza hablando que en el principio era el Verbo. Y luego dice que el Verbo se hace carne. Pero especialmente en este capítulo de Juan, el capítulo 5, se afirma que Jesús, ¿sabe qué es lo que está haciendo realmente? Revelando a Dios al hombre. Por eso que lo que Él dice es el mismo Dios que lo dice. Mira lo que dice el versículo 19 de Juan capítulo 5. Dice allí, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. ¿Te acuerdas la palabra de Cristo? El Padre y yo uno somos. Él está en mí y yo en Él. Y así como somos uno, ustedes deben ser uno. Y el versículo 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. El que está hablando aquí es Dios mismo, en Cristo. Así que cuando tú vas a Juan, en Juan especialmente, Dios habla cuando Jesús habla. Pero en segundo lugar, cuando hablamos del autor, de quien dice estas palabras, uno se da cuenta que hay armonía en cuanto a la enseñanza de Jesús y a la voluntad del Padre. Hay armonía. No hay nada que se contradiga. Hay armonía entre lo que el Padre deseaba y lo que Jesús decía. Mira lo que dice Juan 14:10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Y mi segundo punto de este sermón, ya hemos analizado algunos comentarios expositivos, pero lo segundo que quiero ver es algunas observaciones doctrinales. Y aquí yo tengo 5 observaciones doctrinales, pero vamos a hablar hoy día solamente de una. Y era, creo, la más importante. Óyeme bien lo que te voy a decir, querido amigo y hermano en la fe. Dios desea fervientemente la salvación de todo hombre que oye el Evangelio. Dios desea fervientemente la salvación de todo hombre que oye el Evangelio. Mira lo que dice el versículo 34, dice que Él envía el Evangelio. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? A estos hombres endurecidos, a estos que lo habían rechazado, les envía el Evangelio para que sean salvos. Es decir, allí hay una intención, ahí hay un deseo, hay una voluntad. ¿Y cuál es esa voluntad? De que Dios quiere salvarlos. ¿Te das cuenta dónde está este versículo situado? Mas digo esto para qué. Ese para qué, subráyalo y no te lo olvides nunca. Porque eso
expresa el deseo de Dios de que ellos sean salvos. ¿Tú sabes por qué estás aquí en esta mañana? Porque Dios quiere que tú seas salvo. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el propósito de Él. Que tú seas salvo. Si tú no eres salvo, eso es lo que Dios quiere. No importa si eres marxista, leninista, eres ateo o lo que tú quieras ser. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere salvarte de la ira venidera. Dios quiere rescatarte. ¿Cómo explicamos esta doctrina? Cuando Jesús dice que quiere que estos judíos sean salvos, ¿sabe lo que quiere Él? Él quiere decir que quieren que sean salvos por medio de la fe. Es decir, lo que Jesucristo quiere es que ellos crean en Él. Eso es lo que Él quiere. De eso se trata el Evangelio. Una persona puede tener su religión, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. No importa si tienes a María o si tienes al divino niño. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Así que lo que Él realmente quiere es que crean en Él. Hay algunos creyentes profesantes que han adoptado diferentes posturas hacia la oferta libre del Evangelio. Porque mira, Dios está esparciendo su Evangelio con aquellos que habían sido elegidos y aquellos que no habían sido elegidos. Y la intención de Dios es que Él quería que sean salvos. O sea que, en otras palabras, nadie tendrá excusa delante de Él. Porque la intención de Él era esa. Eso es lo que Él quería. ¿Y cuáles son las diferentes posturas que algunos creyentes han adoptado? En primer lugar, hay algunos que afirman que Dios ni manda ni desea salvar por fe a los que no son elegidos. ¿No? Dios no desea salvar a los que no son elegidos. ¿Sabe qué postura es esa? Esa es una postura de los hipercalvinistas. Y ellos lo que hacen es negar el derecho a la fe. Lo niegan. Pero hermano, aquí tantas personas que nos visitan cada domingo, domingo tras domingo vienen personas que nos visitan. Y se habla del Evangelio. No es otro Evangelio, es el Evangelio que está en la Biblia. Unos creen y otros no creen. Y ocurre que hay personas que siempre las sigo viendo y las sigo viendo y las sigo viendo y las sigo viendo y las sigo viendo. ¿Cuándo creerá esta persona? Y la sigo viendo y ¿cuándo creerá? Y la sigo viendo y ¿cuándo creerá? Y ¿sabes qué? Yo he llegado a estar tranquilo y entender que eso le pertenece a Dios. Mi propósito y mi fin es predicar el Evangelio. Y oro a Dios que Él salve a todos. Eso es lo que deseo. Pero hay otros tienen otro punto de vista y otros dicen, aunque Dios ordena salvar por fe a los no electos, aunque Él ordena, Él no lo desea. Y esta es la posición de algunos protestantes reformados. Ellos, por un lado, aceptan la libre oferta del Evangelio, pero niegan la gracia común. Y yo diría que eso es como un medio, hay el hipercalvinismo, pero este es como un medio paso del hipercalvinismo. No son del todo hipercalvinistas, pero como medios hipercalvinistas. Y finalmente hay otros que creen que Dios manda y desea salvar por fe a todos los no elegidos.
que Dios manda y desea salvar por fe a todos los no elegidos. Y esta tercera opinión confirma la oferta libre o gratuita del Evangelio para todos. Y este es el punto de vista de la Confesión de Fe de Londres, la Confesión de Fe Bautista, que nosotros tenemos nuestra doctrina resumida, y también de los cánones de Dort. Y eso es lo que dice la Biblia. Él deseaba que estos hombres fueran salvos. Eso es lo que realmente él creía. Ahora, ¿cómo confirmamos nosotros esa doctrina? ¿Cómo la confirmamos? Bueno, quiero mencionar 4 puntos para confirmar estas verdades que estamos diciendo. Número 1, las Escrituras enseñan la gracia común de Dios hacia los no elegidos. ¿O no? La Escritura lo enseña. Mateo 5, 44 y 45, oiga lo que dice. Dice allí, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Señor, un momentito, ¿cómo que tengo que amar a mi enemigo? ¿Cómo que tengo que amar al que me persigue? ¿Cómo que tengo que orar por él? Es que así es Dios. Él hace salir el sol y envía la lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. ¿Saben lo que quiere Dios? Que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. ¿Sabes cuál es el problema? Que ellos no quieren. Ellos lo rechazan. Eso no hace a Dios culpable. En segundo lugar, las Escrituras enseñan los deseos benévolos, buenos de Dios hacia los no elegidos. ¿Sabes que Dios siempre quiere lo bueno aún para los malos? Por eso Dios es Dios. Yo te soy honesto, yo no quisiera lo bueno para la gente mala. Pero yo no soy Dios. Y gracias a Dios que no soy Dios. Pero Dios va más allá de nuestros pensamientos y las cosas que comprendemos. Él desea lo bueno, aún para gente mala. Aún para los que le rechazan. Él quiere que nadie se pierda. Pero la gente juega al evangelio. La gente juega a la religión. Dice la Escritura en Deuteronomio 5:29, oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Él sabía que este pueblo era un pueblo duro de cerviz. Y él lo que desea, que le teman, que reconozcan quién es Dios. ¿Sabes que cuando tú estás del lado de Dios, tú ganas? Pero cuando estás en contra de Dios, tú pierdes. Analiza el bando donde estás y asegúrate bien que estás del lado de Dios. Cerciórate bien que estás en ese lado. Porque en el lado de Dios te voy a decir lo que hay. Hay luz. No hay confusión. No hay tinieblas. No hay caos. Hay luz. Hay esperanza. Cerciórate bien en qué lado estás. En tercer lugar, ¿cómo confirmamos esta doctrina de que Dios quiere que todos se salven? Bueno, las Escrituras enseñan
el dolor que siente Dios hacia los que no son elegidos. Es que ¿cómo se puede doler si esta gente es pecadora, rechazan a Dios? Yo, te soy honesto, no lo entiendo. ¿Tú has visto gente que se mofa de Dios, que insulta a Dios, que hacen hasta bromas en doble sentido acerca de Dios? No tienen temor a Dios, pero la Biblia nos enseña que a Dios le duele. Él tiene dolor por aquellos que no son elegidos. Mira lo que dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Sabes lo que es eso? La expresión de dolor de Dios, de ver la dureza en el corazón de estos hombres, intentando Él querer unirlos y ellos haciendo su propia voluntad. Y el cuarto punto para confirmar esta doctrina es que las Escrituras enseñan el llamado sincero de Dios hacia los no elegidos. Es un llamado sincero. Porque alguien puede decir: no, pero es que Dios ya tiene los elegidos. A esos que los elige los predestina. A los que predestina los llama. No, ya Dios sabe todo. Pero mira, el llamado que Dios hace por aquellas personas que no son elegidos es un llamado sincero, honesto, real y verdadero. Proverbios 1:24 dice: porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Así es la gente. Porque para ellos más importante son sus negocios, sus placeres y sus estudios. El mundo. He llamado y habéis rehusado oír. Isaías 65:12. Yo os destinaré a la espada y todos vosotros os encorvaréis para la matanza, porque llamé, mas no respondisteis. Hablé, mas no oísteis. Hicisteis lo malo ante mis ojos y escogisteis aquello que no me complacía. Qué tristeza. Qué dolor. Dios llamando al pecador, llamándolo constantemente. No te quiero oír, Señor. Haciendo caso omiso al llamado de Dios. Ten cuidado con tu vida, porque la vida no la tienes comprada. Considera a Dios en tu andar. ¿Sabes que los predicadores, cada vez que predicamos y entendemos estas doctrinas, tenemos una confianza cuando Dios llama a los hombres a arrepentirse y a creer? Nosotros no necesitamos llamar a la gente: ¿cuántos quieren recibir al Señor? Venga aquí adelante, reciba al Señor, entrega tu corazón. No necesitamos hacer eso. Porque la Biblia en primer lugar no me habla de eso. En ningún lado tú ves algo así semejante. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Eso surgió como por el año de 1905. Pero cada vez que nosotros predicamos tenemos una confianza. Y la confianza es que si Dios ha elegido a alguien para salvación y vida eterna, de seguro esa persona va a permanecer en la iglesia. De seguro. No le vamos a estar diciendo: oiga, venga a la iglesia. Oiga, acuérdese del culto el domingo en la tarde. Mire, vaya al GPS. No.
nosotros estamos seguros que cuando Dios llama a alguien salvación, Dios va a llamar. Y eso va a ser una realidad en aquellos que Él ha elegido. Con respecto a los otros, a los que no son elegidos, al resto de la audiencia, la llamada viene a ellos también. No es que no hay una llamada para ellos, pero unos son elegidos y los otros no. Pero en todo eso, Dios quiere que se salven. Así que los que somos padres y aquellas que son madres, nosotros siempre estamos suplicando por nuestros hijos y no sabemos realmente si ellos son elegidos o no. Pero déjame decirte algo, querido hermano y hermana. El clamor de un padre y de una madre por sus hijos inconversos es una expresión de compasión. Así que, ¿qué te recomiendo yo? Sigue clamando por tus hijos inconversos. Que tú no sabes si ellos son elegidos o no. Sigue orando por ellos. Sigamos orando por ellos. Finalmente, la doctrina aplicada. ¿Cómo aplicamos esta doctrina? Bueno, déjame hablarte algo del hipercalvinista. Porque esto a veces, yo lo que he pretendido traer un poco de claridad para que la gente no diga, pero si yo soy elegido y entonces no sé para qué voy a ir a la iglesia si no soy elegido. O si ella es elegida, ya, Dios lo va a salvar como quiera. No. Nosotros tenemos que aprender a ser fieles. Ahora, ¿cómo aplicamos esta doctrina? En cuanto a la manifestación de los hipercalvinistas, déjeme decirte esto. Déjame decirte cuáles son aquellas manifestaciones de hipercalvinismo. Que no es lo que nosotros profesamos, por supuesto. Una manifestación es que son aquellos que insinúan que uno debe conocer su elección antes de responder al llamado del Evangelio. No, que yo quiero saber si soy elegido o no. Esa es una manifestación hipercalvinista. Porque eso es en la eternidad pasada que Dios lo sabe. Dios conoce a los que son suyos. Otra manifestación es que los que niegan u ocultan que Dios desea la salvación de todos los que escuchan el Evangelio. Mira, mi hermano, Dios desea la salvación de todos los que estén aquí. Sea que tú hayas tenido la vida más conflictiva de todos aquí juntos. Dios desea que te salves. Dios desea salvarte. Pero hay muchos que la niegan. Otra manifestación de hipercalvinismo está dada en aquellos que niegan la voluntad salvadora general de Dios o la libre oferta del Evangelio. Dios ofrece el Evangelio para salvar a la gente. Como tú viste aquí en el Evangelio de Juan capítulo 5. Los asesinos de él, los que lo perseguían, y Dios quería salvar a ellos. Pero también otra manifestación de hipercalvinismo es en aquellos que afirman que Dios odia a los no electos. Si Dios no los odiara, si Dios los odiara, entonces uno dice, ¿dónde está la gracia común que hace salir el sol y envía su lluvia sobre justos e injustos? Así que, ¿cómo aplicamos entonces esta doctrina? Bueno, al ver este texto del Evangelio de Juan, el capítulo 5, que hemos leído del 30 al 47, esto elimina toda intención de decir a los hombres que Dios quiere que los hombres no sean salvos. Dios quiere salvar. Dios otorga la salvación y Él da su evangelio. Pero también esto elimina la idea de que estamos más deseosos de tener a nuestros oyentes salvos que a Dios. Y a veces parece ser que nosotros, como que si nosotros quisiéramos ser más salvadores que el Señor. Y a veces nosotros queremos ser más benevolentes que Dios. Si hay algo que no debe olvidarse, déjame decirte algo y recordarte, es Dios quien elige.
¿Y sabe por qué lo hace? En base a su soberana voluntad. Pero yo creo algo adicional. El hecho de que tú estés aquí en esta mañana, para mí ya es un buen punto a tu favor de que Dios quiere el bien para ti. Hay mucha gente que ni quiere ni puede venir a la iglesia. No quiere oír el evangelio. Pero si tú ya estás aquí esta mañana, tómalo eso de parte de Dios, que Él permitió que tú vengas a oír este glorioso evangelio. Ahora, si tú no eres salvo, pídele al Señor. Señor, sálvame, quiero conocer lo que estos locos evangélicos creen. Quiero conocer esa locura que se predica allá, que no la entiendo toda, pero quiero que me salve de la ira venidera. Pídele a Dios. Él es rico en misericordia. Él es un Dios lleno de amor. Pídele a Él. Que el momento en que Dios te salve, ¿sabes qué? Eso va a ser notorio. Todos nos vamos a dar cuenta de que tú eres un hombre o una mujer en la cual Dios obró en tu corazón. Porque lo primero que vas a hacer, ¿sabes qué va a ser? Que empiezas a amar a Dios. Y te vas a dar cuenta que Él es la razón de tu existir. Y te vas a dar cuenta que Él es el que le da sentido a tu vida. Ya no te vas a sentir más vacío en esta vida. No vas a tener temor al futuro, vas a tener esperanza. Vas a sentirte en paz ahora. En el momento en que Dios venga a ti. Eso es lo que los creyentes sentimos. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que somos. Mira, querido amigo, esta vida me puede arrebatar mi salud. Me puede arrebatar hasta mi propia vida. Me puede arrebatar un ser querido. Lo que nunca esta vida, ni Satanás, ni nadie me va a quitar, es la salvación que Cristo me ha dado. Nadie me va a quitar eso. Y yo te animo a que tú le digas al Señor, Señor, sálvame, sálvame. Termino con un texto de la Biblia que aclara, al ver este texto que hemos leído, uno llega a la conclusión que esto aclara el tema único en la conversión. Para muchas personas, el tema de la salvación, el tema de venir a Cristo, el tema de ser fiel en una iglesia, el tema de someterse en una iglesia, se ha habido afectado o nublado por dolores o heridas en sus almas. Pero yo creo que debemos nosotros prestar atención a dos textos que están en este pasaje que hemos leído. Una es el versículo 34 y otro es el versículo 40. Juan 5:34, la parte B, dice, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Eso es lo que Dios quiere. 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Te das cuenta? Dios queriendo hacer un favor y la gente no queriendo. Mira, mi amigo, por las misericordias de Cristo, por amor al Señor y a tu propia alma, considera tu camino. Considera tu alma. Ríndete al Señor. Ríndete a Él. Así que, ¿qué conclusión tenían
derecho a sacar todos estos hombres judíos aquí? ¿A qué conclusión podían llegar ellos? Hombres asesinos, crueles, malos y perversos. ¿Sabes la conclusión que podían ellos llegar? Jesús quiere que me salve. No había otra conclusión. Y este tema es crucial, es importante para que los perdidos, los que están sin Cristo, lo sepan. Él quiere la salvación de aquellos que están alejados de Cristo. Es crítico para los cristianos que también luchan con la seguridad. Nosotros no necesitamos saber si somos cristianos o si somos elegidos para saber que Cristo nos va a recibir. Eso no necesitamos saber. ¿Sabe lo que necesitamos saber? Necesitamos saber que somos impíos y que merecíamos la muerte. Eso es lo que necesitamos saber. Porque Dios, mira lo que dice Romanos 4:5. Y este es el texto con el que termino. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Sabe qué es lo que necesitamos saber? Que antes de Cristo somos impíos, pero que Dios en Cristo justifica al impío. Eso significa que Dios nos embiste, nos viste con la justicia de Cristo. Y eso quiere decir que Dios el Padre ya no nos va a ver por lo que hicimos anoche o ayer. ¿Sabes cómo nos va a ver Dios? Por lo que hizo Jesús. Así nos va a ver Dios. No rechaces este evangelio. Vuélvete a Cristo. Mira a Cristo. Tú puedes empezar tu vida ahora, desde cero otra vez.